Hola, hola mi gente de YouTube, les habla Lo Venezolano. Hoy vengo a darle clases de política básica venezolana para principiantes. ¿Por qué? Bueno, básicamente estaba escuchando muchas opiniones de todos, de venezolanos que están aquí con nosotros en el extranjero, de mexicanos y de todos, que dicen, ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahora? Tantos años con el problema y hasta ahorita es que viene a estallar el problema. Creen que es algo que ocurrió de la noche a la mañana y no es así. Es un proceso o ha sido un proceso largo. Pero bueno, vamos a empezar por la parte de los conceptos, más o menos para que se ubiquen en qué es lo que la raíz del problema. En Venezuela se supone que existe algo que se llama separación de poderes. En todos los países hay poderes que son los que controlan la nación. En Venezuela existen principalmente tres poderes, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo es el poder que ejerce el presidente de la República. El poder legislativo es el poder que ejerce la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no es más que un grupo de personas que son diputados, en el caso de Venezuela. En el caso de otros países son senadores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la labor de ellos es articular, es crear leyes, ¿verdad? Aprobar leyes o derogar otras leyes, etcétera, etcétera. Entre las funciones que puedo nombrarles de la Asamblea Nacional está el nombramiento de los jueces, de los magistrados, designación de magistrados, entre otras funciones, ¿sí? Como darle leyes, aprobarle leyes habilitantes al presidente de la República, etcétera, etcétera. El poder judicial es el poder que es la justicia que se ejerce en Venezuela a través de los jueces, a través del Ministerio Público, ¿verdad? Todos los magistrados, todo eso. ¿Ok? Básicamente la cosa es así. El presidente de la República es elegido por voto popular, ¿sí? En las elecciones. La Asamblea Nacional, ¿verdad? Los diputados también son elegidos por voto popular, ¿ok? En el Poder Judicial, en el caso del Poder Judicial, los magistrados, los jueces, ¿verdad? Son designados o nombrados por la Asamblea. La Asamblea es la que tiene la labor de nombrar los magistrados. En el caso de la Fiscalía, el fiscal general lo puede nombrar el presidente de la República, ¿sí? Ok. Todos están conectados, pero deben de trabajar y decidir imparcialmente por separado. Es a lo que se le denomina separación de poderes. El presidente de la República no puede exigirle a la Asamblea que cumpla una orden de él, porque se supone que ambos son elegidos por el otro poder que existe en Venezuela, que es el poder popular, a través del otro poder que existe en Venezuela, que es el poder electoral. El poder electoral es el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Que son los rectores que manejan lo que son todo lo que son las elecciones. Y pues obviamente el poder popular es el pueblo, que a través del sufragio o las votaciones eligen a todo el mundo. ¿Ok? Ok. De todas maneras, todos esos poderes, aunque están conectados, deberían trabajar por separado. Digo deberían porque no ha sido así en los últimos años. ¿Sí? Ok, ¿qué pasó o desde dónde comenzó el desastre? El desastre comenzó porque siempre en su mayoría las elecciones, y vamos a estar claros en esto, han sido ganadas por el gobierno, ¿sí? O lo que es el gobierno de Chávez y Maduro. Siempre han ganado las elecciones en su mayoría. Caso 2015, hubo una victoria, ¿verdad? Que fue reconocida por todo el mundo, incluso hasta por el mismo gobierno, de lo que es el factor opositor en Venezuela. Ellos ganaron las elecciones de los parlamentarios y parlamentarias, o sea, tuvieron mayoría en lo que es la Asamblea Nacional, ¿sí? Que es el poder legislativo.
Y ahí comenzó todo el problema. ¿Por qué? Bueno, pasa así. En la Constitución está establecida la separación de poderes y está establecido que todos los poderes deben trabajar en conjunto, ¿verdad? Para, pues, en pro del bienestar del país. Pero empezó esta situación. El Poder Ejecutivo tomó la decisión que si esa Asamblea Nacional que fue elegida por todos los venezolanos empezaba a aprobar leyes antiimperialistas, bla, 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 ya ustedes conocen todo el vocabulario, fascistas, bla, 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 etcétera, ¿verdad? Era una Asamblea Nacional, pues que no, que golpista, y era una Asamblea Nacional que, pues no, que para él no tenía ninguna validez. Independientemente que haya sido elegida por mayoría de pueblo, pues el argumento de que el pueblo fue engañado con todo el aparato mediático, el pueblo se equivocó, el pueblo pues nos dio un voto castigo por ciertos errorcillos que hemos cometido por ahí. Y bueno, el caso es que yo no le voy a hacer caso a esa Asamblea Nacional que ustedes eligieron y voy a invocar la Asamblea Nacional Constituyente, que es un organismo paralelo por el de donde yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Así es sencillo, ese es todo el chiste. Obviamente, como las elecciones fueron válidas, fueron transparentes, fueron buenas, todo lo que es el aparato internacional, todo lo que son los organismos internacionales, los otros países, los que fueron testigos de esas elecciones y todo eso, dijeron, bueno, pero el pueblo eligió a esos diputados y no les están haciendo caso a esos diputados y ellos nombraron sus propios diputados. ¿Qué es esto? Continuamos con el hecho de que, como ya les dije anteriormente, la Asamblea Nacional era la encargada de nombrar a los jueces, ¿sí? Y hicieron su nombramiento, y ellos hicieron y nombraron su Tribunal Supremo de Justicia compuesto por los magistrados así asado. Pero no, el Tribunal Supremo no ejerce. Hay otro Tribunal Supremo compuesto por otros magistrados que son obviamente los magistrados que están a favor del gobierno, ¿sí? Entonces ya van dos asambleas nacionales y dos tribunales supremos de justicia. Perdón. Continuamos con esto. La Fiscalía General de la República, un tema un poco turbio porque sí, sabemos perfectamente que la fiscal Luisa Ortega Díaz era muy cercana al presidente Hugo Chávez y pues obviamente podemos decir que es chavista. Pero sucedió algo, la fiscal automáticamente un día como que abrió los ojos y dijo pues que lo que estaba pasando en Venezuela no era correcto y no. Pues automáticamente la fiscal fue destituida y fue nombrado un nuevo fiscal general de la República. Así de fácil. Entonces tenemos dos fiscalías, tenemos dos tribunales, tenemos dos asambleas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así sucesivamente con todo ha pasado. El desconocimiento. Si no estás con el proceso revolucionario, si no estás con el chavismo, si no estás con el madurismo, automáticamente. Y eso no está solamente arriba en lo que es el poder ejecutivo. Eso viene desde las bases, Porque existe en Venezuela un beneficio que es llamado las cajas CLAP, que son unas cajas que creo que mensualmente son cajas de comida que se le dan a los venezolanos, pero que la condición para darte esas cajas CLAP es que estés inscrito en el Partido Socialista de Venezuela, el PSUV, ¿verdad? Y que tengas tu carnet de la patria, que es un carnet que pues hace constar que pues que tú que eres patriota, así de sencillo, ¿ves? Entonces, obviamente si no lo tienes o si no estás inscrito ahí, pues no te sale tu caja de comida y por ende
pues se te hace más difícil conseguir la comida. Y los líderes de los consejos comunales y todo eso se encargan de tener una listica, de ver quién es opositor, quién es chavista, y sencillamente el argumento es este. Aunque debería todos los venezolanos a tener derecho a la salud, todos los venezolanos a tener derecho a la alimentación, todos los venezolanos a tener todos los derechos consagrados en la Carta Magna, en la Constitución, pues sencillamente, amigo mío, si usted está en contra del gobierno, si usted es opositor, usted no tiene derecho a ninguno, aunque posea la cédula de identidad venezolana, que viene siendo el único carnet de la patria que debería existir. Sencillamente, si usted posee una cédula de identidad venezolana, esa cédula de identidad venezolana debería usted garantizarle salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y no un carnet. Entonces, ese es el problema. Desde las bases están haciendo eso. Entonces, si lo hacen desde las bases, ¿verdad? Con una bolsa de comida, con una caja de comida, ¿sí? Si lo hacemos en la clase media, con lo que son los trabajos, ¿verdad? El Poder Ejecutivo está haciendo lo mismo. Así de sencillo. El Poder Ejecutivo, bueno, le vale madre, no le interesa, le sabe a mierda, como decimos en Venezuela, lo que diga en la Constitución y el voto popular. Porque así lo demostraron con el desconocimiento de la Asamblea Nacional elegida por voto popular en el 2015. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que está pasando. ¿Ves? Entonces, ese es un resumen breve y es una clase de política básica para que entiendan lo que son los 5 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y popular, y cómo ha estado todo el problema. Entonces, obviamente, desde los países de afuera, pues no ven así como raro, como que bueno, pero ahí hay elecciones, pero las hay pues de a gratis, porque o sea, no se reconoce nada de lo que se hace allí. Pues qué loco. Ahorita, apegado a la Constitución, la Asamblea Nacional ejerció o articuló y ejerció unas acciones con un mecanismo donde obviamente la Asamblea Nacional agarra y asume, ¿verdad? Temporalmente las funciones del Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones. ¿Sí? Ahora, la tapa del frasco es que ahora tenemos 2 presidentes, ¿sí? O bueno, tenemos uno, pero más o menos para seguir en lo que es toda la dinámica del video, donde demostrándoles que haciendo todo de a dos y que no se puede, que no se debe, que es un completo absurdo, una completa locura, perdón, me enredé, es donde todo lo que es los demás países, la opinión internacional, están tornándose en contra de toda esta loquetera que están haciendo, ¿sí? Mi opinión personal, sí, esto tiene que cambiar, esto se tiene que acabar y ya no se puede seguir en este mismo formato, pero debe ser de una forma pacífica. No estoy de acuerdo con una intervención militar en Venezuela porque tengo toda mi familia en Venezuela y porque básicamente las bombas no conocen de oposición y de oficialismo. Las bombas caen y matan hombres, mujeres, niños, sean lo que sean. Sepan leer, no sepan leer, sean rojos, sean azules, amarillos, verdes, lo que sea. Y los militares que entran a echar plomo, ¿verdad? Entran a disparar y las balas no conocen, a veces ni siquiera conocen muros porque los atraviesan y no conocen si fulanito es o no es de aquí o de allá, ¿sí? Entonces, no es la salida una intervención militar, ¿verdad? Donde empiecen con disparos, con bombas y con todo eso, ¿sí? Entonces, sé que hay un baño de sangre actualmente en Venezuela, pero no se compara con lo que es un bombardeo, con lo que son bombas cayendo y destruyendo edificios, casas y demás, cuadras enteras
donde pues hay personas inocentes también, en su mayoría. Entonces, esperemos la transición, el cambio o lo que vaya a pasar en Venezuela se dé de la mejor manera y de la manera más pacífica posible. Espero que hayan aprendido algo en este video, que su lobo venezolano les haya servido de algo y nos vemos pronto en un siguiente video. Se les saluda, lobo venezolano. Bye.